Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos lo bueno que has sido con todos nosotros. Gracias por mis hermanitos, Señor, que están atentos a tu palabra, que aman tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora, Señor, habla con la Escritura, con tu Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad. Señor, estamos en tus manos. Toca los corazones, Señor. Tu nombre sea exaltado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 19 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Era glorificado el nombre. Dice así la palabra del Señor. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, o sea, de arrepentimiento, de agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanitos. Esta cita, hermanos amados, con la guianza del Espíritu Santo, es entendible, es maravillosa. Solamente, hermanitos, por si acaso alguno ha llegado a escuchar controversias debido a este pasaje, y hay otros pocos más aquí en el libro de los Hechos, cuando se menciona que se bautizaban en el nombre de Jesús. Oh, mis hermanos amados, para usted y para mí, que tenemos al Espíritu del Señor, que amamos la palabra, no hay ningún problema, ningún conflicto, ningún debate, porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, y bueno, al creer en el Señor Jesús, creemos en todos, o sea, Padre y Espíritu Santo también. Y dijo el Señor Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para nosotros no hay conflicto, hermanitos. El detalle es que muchos, bueno, ya desviados de la sana doctrina, escuchando espíritus de demonios, espíritus engañadores, han tomado estos versos como referencia y como base para decir que solamente se debe de bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ellos debaten y resisten que uno bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está estipulado en Mateo capítulo 28. Para nosotros no hay ningún problema, hermanitos. Amamos el nombre del Señor Jesús y claro que creemos que el Padre lo envió y que el Señor Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. No hay conflicto. Pero dicho esto, hermanitos, si hay quienes tienen ese conflicto y dicen: no, si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás mal, tu bautismo no fue eficaz, estás todavía en tus pecados, tienes que volver a rebautizarte, pero ahora solamente en el nombre de Jesús. Así debaten, hermanitos, y principalmente es esa secta Only Jesus, o solo Jesús, también conocidos como unitarios o unicitarios. Guarde su vida, hermanitos, de estos. Debaten, y ellos no, hermanitos, predican buenas noticias de salvación, no evangelizan a criaturas, a personas, hermanitos, perdidas, no. Solamente se ocupan de hablarle a los ya bautizados para rebautizarlos. Y bueno, hermanitos amados, ya tenemos el fundamento, es Cristo Jesús. Bueno, no me detengo más en esto, avanzamos y le expliqué debido a que dice esto, verso 5:
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya eso lo toman como base y dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se debe de bautizar. Para nosotros no hay conflicto, es lo mismo. Porque, hermanos amados, el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, pero no en la modalidad como ellos mencionan. Ellos enseñan modalismos, o sea, Señor Jesús en modalidad de Padre, Señor Jesús en modalidad de Espíritu, Padre en modalidad de Hijo. No, mis hermanitos, uno es, claro que sí, hermanitos, pero hay Padre. Hasta dijo el Señor Jesús: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, hermanitos, creemos en la palabra de Dios. Continuamos, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, esto, hermanitos, es un detalle. Tal vez no podamos decir que es la doctrina de la imposición de manos, aunque sí podría llegar a tal nivel, pero es un detalle importante, la imposición de las manos. Ese es un tema, hermanitos. Hasta Pablo le decía a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. Bueno, ¿qué es este asunto de la imposición de manos? Va de la mano, hermanitos, juntamente con el orar para que la gente reciba al Espíritu Santo. O sea, sí, hermanitos, es lícito y es bíblico que si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, se impongan manos sobre él de parte de la persona que sí tiene al Espíritu Santo, su bautismo, y esto, hermanitos, para que reciban al Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice el verso 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Eso es importante, hermanitos, imponer manos. ¿Se acuerdan de la historia, hermanitos, de Simón, el que era antes brujo y que andaba con Felipe, que se bautizó? Pero cuando llegó Pedro y vio que Pedro y Juan, al imponer manos, la gente recibía el Espíritu Santo, y este que antes había sido brujo, mago, hechicero, le ofreció dinero, les dijo: dadme también a mí ese poder para que cuando yo imponga mis manos, la gente reciba el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, va de la mano, hermanitos, con esto de imponer manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. Dice, hermanitos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Algunos debaten, hermanitos, que solamente en aquel tiempo la gente hablaba en lenguas y que hoy en día ya no es necesario. Incluso niegan el don de lenguas, basado, hermanitos, en experiencias observadas. ¿Por qué? Porque muchos que refutan también, hermanitos, debaten en cuanto si el don de lenguas, si hay que hablar en lenguas, si hoy en día se habla o si ya no es necesario. Hermanos amados, ellos debaten porque han escuchado, y así le llaman despectivamente, les dicen lenguas aprendidas. O sea que si un predicador menciona ciertas frases en lenguas, la gente las aprende y las repite siempre, y siempre es la misma frase en toda oración y en todo tiempo y en todo culto, y de ahí despectivamente les llaman lenguas aprendidas, y de ahí deducen que ya no existen. No, mis hermanitos, existe el don de lenguas. Claro que también es tomado, y esto se llegó a usar hasta doctrinalmente, y esto es de hace décadas, hermanitos, en el movimiento Pentecostés. Se llegó también, hermanitos, a poner la regla que si uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo, obligatoriamente tenía que hablar en lenguas. Obligatoriamente. Y si no hablaba, es que no había sido lleno o bautizado con el Espíritu Santo. Y hermanitos amados, también en aquellos entonces no eran fuertes ni graves los debates, porque todavía no se movía el espíritu del anticristo, la apostasía, espíritus engañadores o doctrinas de demonios, todavía no, pero ahora sí. Y hermanitos, se niega. Y hay varios puntos, hermanitos, varias cosas que se niegan hoy en día. Se niega el diezmo, se niega
que el arrebatamiento sea antes de la gran tribulación, se niega la Trinidad, se niega, hermanitos amados, bueno, esta secta, solo Jesús, niega la Trinidad y solamente creen en Jesús y que está en modalidad de Padre o modalidad de Espíritu Santo. Bueno, hay tantas herejías, hermanitos, y esto de el don de lenguas también es algo, si es doctrina, es algo que se niega en nuestros días. Pero si hay don de lenguas, hermanos amados. Muy bien, ahora dice, hablaban en lenguas y profetizaban. 7. Entrando Pablo en la sinagoga, él seguía predicando en sinagogas, y siempre había quienes creían y quienes refutaban. Dice, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos, acuérdense, siempre había oposición, como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino, o sea, el evangelio. Delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, o sea, los que sí creyeron, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Ahí se detuvo, hermanitos, en Éfeso 2 años, predicando, evangelizando, discipulando, todo ello. Dice, hermanos amados, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Se les predicó, hermanitos amados. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermanitos, Pablo predicó ahí 2 años, y en tanto que predicaba la palabra del Señor, había un mover de milagros, de poder, portentos, señales. Y esto lo hemos visto, donde hay palabra de Dios, donde hay verdad, donde hay predicación, hay milagros, aunque uno no los busque, pero Dios se glorifica, hermanitos. Dios es el mismo. El Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Muy bien. 12. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, aquí se puede entrar, hermanitos, en un tema que se llama la unción. Hay diferentes tipos de unciones, y hermanitos, la unción proviene del Espíritu Santo. Se simboliza materialmente en el aceite. Así como, hermanitos, muchos de la iglesia tienen su aceitito, su botellita que se les da, que pueden pedir, y se usa, hermanitos, porque hasta para orar enfermos, se menciona en Santiago que se les unja con aceite y se ore por enfermos. Es lícito el uso del aceite. Bueno, cuando se habla de unción, se habla obligatoriamente del uso de aceite. Ahora, se habla espiritualmente de la unción del Espíritu Santo. Y bueno, no es ya, hermanitos, de que alguien, una persona, un siervo, vierta aceite en otro, sino que el mismo Espíritu Santo es el que unge. Ahora, ¿se acuerdan, hermanitos amados? Al Señor Jesús nadie lo ungió. Nadie. David fue ungido para ser rey. Había unción para sacerdotes, para reyes, para profetas en el Antiguo Testamento. Pero dice la Escritura en el libro de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oh, hermanitos amados, ¿quién ungió al Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo. Hay Dios Padre, hay Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, cuando se habla de la unción del Espíritu Santo, que conlleva poder, conlleva hechos sobrenaturales, conlleva la santidad de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, los frutos del Espíritu, conlleva muchos factores, hermanitos, la unción, pero principalmente el poder. Hermanos amados,
Pablo estaba ungido, claro que sí. Y bueno, ¿por qué tocamos este tema? Porque se menciona aquí en la Escritura, en el versículo 12, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos. Su cuerpo, o sea, hermanitos, vertía, y no es el sudor, hermanitos, no, es la unción del Espíritu Santo en Pablo, y las prendas, telas, paños, pañuelos que habían tocado su cuerpo, pues claro, hermanitos, es entendible en lo espiritual que tuvieron contacto con la unción que Pablo tenía. Ahora, ese pañuelo llevaba unción, no presencia de Dios, no sangre de Cristo, no, mis hermanitos, unción. No llevaba, hermanitos, el pañuelo a la persona del Espíritu Santo. No se puede decir, oh, ese pañuelo lleva al Espíritu Santo, ese pañuelo lleva la sangre de Cristo. No, mis hermanitos, llevaba el poder de Dios por la unción en Pablo, y tocó el cuerpo de Pablo, y dice la palabra de Dios, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Se iban los demonios por causa de la unción, hermanitos, en el apóstol Pablo. Esto, hermanitos, es sencillo, es claro y es poderoso. ¿Por qué? Porque si Pablo no iba a orar por los enfermos o no iba a echar fuera demonios, pero traían prendas también, hermanitos, para que él las tocara. Y también, hermanitos, se llevaran esos pañuelos al ser querido, endemoniado o enfermo, y sanaba. Dice, hermanos amados, versículo 13 ahora. Pero algunos, ahí hay un pero, y siempre, como se ha mencionado, la oposición. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, esto, hermanitos, claro que era erróneo, esto era un error, esto no se debía de hacer, era incorrecto. ¿Qué hacían estos? Ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, le decían a los demonios en las personas, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo, tratando de echarlos fuera. Esa práctica, hermanitos amados, ya en nuestro idioma se conoce como exorcismo o exorcizar. Incluso en la Iglesia Católica hay una rama, hermanitos, de siervos de ellos que se dedican a eso, exorcizar, lo cual es una mentira, un engaño, una farsa, un show, porque el diablo no puede echar fuera al diablo. O sea, la mentira no puede echar fuera a un demonio, pero el Señor Jesús sí. En la Iglesia Católica pues es madre de las mentiras. Hermanos, y todavía más. Bueno, entonces, hermanitos, estos judíos exorcistas, judíos que se dedicaban, sí, hermanitos, hay un efecto. Y bueno, quisiera aclararle en el Señor esta situación. Incluso hasta si un sacerdote católico, ellos, hermanitos, si se enfrentaran a un demonio dentro de una persona, va a haber efectos. El demonio va a hablar, la persona se va a sacudir, va a manifestar el espíritu inmundo y va a hacer lo que saben hacer los católicos. Y, hermanos amados, pero es puro show, pura mentira. Hermanitos, ¿cómo un demonio se va a someter a un hombre pecador? ¿Por qué habría de obedecerlo? No, ellos se someten al Señor Jesús, y en el nombre del Señor Jesús se echan fuera demonios. Yo no digo, vengo y yo te echo fuera. No, yo no soy nadie, pero Cristo lo es todo, y en el nombre del Señor Jesús echamos fuera demonios. Es lo que dijo el Señor. He aquí os doy potestad, que quiere decir autoridad, para sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Claro que sí.
Entonces, hermanitos, sí, se invoca, se hacen cosas, los exorcistas pueden hacerlo, hay una manifestación demoníaca en las personas y es todo un show. Pero, ¿quién dice que sí salió el demonio? No salió. Aparenta haber salido. Incluso, hermanitos, hasta con nosotros hemos notado y discernido esos demonios mentirosos y engañadores que parece que ya se fueron. La persona que tenía demonios, cuando se oró por ella, parece que vuelve a la lucidez, a su cabal juicio, reacciona otra vez. Y hermanos amados, parece, no, hermanitos, hay demonios que se esconden en lo más profundo, porque nuestro ser, tanto cuerpo y alma, hermanitos, es un mundo, pero microscópico, claro. Y se pueden esconder, tienen dónde esconderse, porque no son materia, no ocupan espacio. Entonces se pueden esconder en cualquier rincón del cuerpo humano. Y ya se escondieron y parece ya pasó el peligro, uno los deja y por allá siguen bien endiablados. No, mis hermanitos, el Espíritu Santo da discernimiento y sí, se van en el nombre de Cristo. Lo demás, si no hay autoridad en el nombre de Cristo, es puro show, hermanitos. Bueno, eso es lo que vemos a continuación. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, así se movían. Pero vemos lo siguiente, 14, ponga mucha atención. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 7 hijos, hermanitos, 7 varones. El papá se llamaba Esceva, jefe de los sacerdotes, y era judío, claro que sí. Dice que hacían esto. 15. Pero respondiendo el espíritu malo, los demonios hablan en las personas, usan sus bocas. Habló. ¿Y qué dijo? A Jesús conozco, ya que ustedes dicen Jesús del que predica Pablo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Por eso, hermanitos, le menciono que es puro circo, puro show, los exorcistas católicos. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen a quien sí hacerle caso y a quien no. Y solamente es en el nombre del Señor Jesús y con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. También se menciona, lo dijo nuestro Señor Jesús, que por el Espíritu Santo también se echan fuera los demonios. Bueno, ¿y cómo una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no es salvo, que su nombre no está en el libro de la vida y por lo tanto no es hijo de Dios, va a lograr echar fuera un demonio? Es el show, un alboroto, la manifestación del demonio, pero no lo echó fuera, aunque parezca que sí. Solamente se puede en el nombre que es sobre todo nombre. Así que, hermanitos, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Claro que lo conocen, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, ni salvos eran, no eran hijos de Dios, por ende no eran cristianos, solamente judíos, y quisieron echar fuera en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Error. Ahora 16. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, acuérdense que eran 7, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos, hermanitos, con grande violencia les rasgó las ropas, los jaloneó, los arañó, los rasguñó, y heridos. Podríamos pensar que les golpeó, hermanitos. Sí, eso puede pasar. Y sí se ha dado el caso. Por eso no cualquiera lo debe de hacer, sino en el nombre del Señor, con la autoridad. Y cuando digo cualquiera, no me refiero a los cristianos, hermanitos, ya que se ha predicado
Como dice Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y los que creen, todos los que creen, claro que sí pueden, los que creen. Pero cuando digo cualquiera, gente no salva, gente simpatizante, gente que piensa saber de la palabra, pero no ha conocido al Dios de la palabra. Y hermanitos amados, si se toman este atrevimiento, les va a dar una golpiza el demonio, los va a rasguñar. Incluso, hermanitos, hemos conocido casos, y hace años se enseñaba, yo no lo enseño así, pero se escuchaba, que cuando hay que liberar a una persona endemoniada, que uno no porte corbata, porque se la puede jalar y lo puede ahorcar el demonio a través de la persona. Yo no enseño eso, hermanitos, porque si el Señor está con nosotros, ni debería tocarnos. No puede tocarnos. No le hace que esté violento, que sean muchos. Y si nos quiere matar, arañar, destruir, no nos puede tocar, hermanitos. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y en el nombre del Señor Jesús echan fuera esos demonios. O sea, un endemoniado no debería de tocar a un siervo de Dios. No debería lograr tocarlo. Claro que hay ataques, acechanzas, dardos de fuego, muchas manifestaciones del enemigo. Pero a lo que me refiero, golpearlo, tocarlo, a un siervo de Dios, no. Pero a estos sí, porque estos ni conocían al Señor Jesús. Por eso decían, en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Ellos no lo conocían, no lo predicaban y no lo tenían al Señor Jesús. Solamente eran judíos, nada más. Entonces, hermanitos, eso es lo que sucedió. Dice la palabra, versículo 16, le repito: el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, porque tienen una fuerza sobrenatural, hermanitos, cuando están poseídos, que hasta 2, 3 los tienen que agarrar, para que no causen alboroto, no se echen a correr. Para eso los agarran, no para que no golpee al predicador, hermanitos. No tenemos miedo que nos peguen, pero hay que agarrarlos para que no se azoten y hieran a la persona en el suelo. Hacen muchas cosas, se echan a correr, hermanitos, son cobardes cuando está el Espíritu Santo delante de ellos, el Señor Jesús. Hermanos amados, bueno, pero dice aquí, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Esos 7 hombres, varones, huyeron desnudos y heridos, golpeados, hermanitos. Se atrevieron a enfrentarse a un demonio sin conocer al Señor Jesús, sin ser salvos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos, beberán cosa mortífera, nada les dañará. Hermanitos, eso es lo que da Cristo, la autoridad en su nombre. Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada os hará daño. Esa promesa tenemos, hermanitos. Nos enfrentamos a los demonios en el nombre de Cristo, con el Espíritu Santo, pero no nos pueden dañar, no nos pueden golpear. Hermanitos, están impedidos. Pero a estos sí, heridos y desnudos. Fue una vergüenza, un fracaso, un show que ridiculizó a estos hombres. Ahora verso 17. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, o sea, todos lo supieron, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Ellos llegaban a un entendimiento. Nadie puede enfrentarse a las fuerzas del enemigo. Nadie puede con un o varios demonios. Nadie puede. Pero en el nombre del Señor Jesús, y siendo salvos, y teniendo esa autoridad, sí se puede. Y tuvieron temor, hermanitos. Aprendieron una lección a través de esta situación, esta vivencia de estos 7 varones. Dice, tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Y es que, mis hermanitos amados, desde el Antiguo
Testamento, todos los judíos creían en ángeles y creían en los demonios, en ambos. Y para ellos mirar a un ángel era como morir, era como ver a Dios, y nadie podía ver a Dios cara a cara, así que podían morir. Eso lo sabían los judíos. Pero también creían en los demonios. Sabían que había demonios, pero sabían que eran invencibles. Llega el Señor Jesús, echa fuera demonios, y se preguntan los judíos: ¿quién es este que aún los demonios se le sujetan? ¿Cómo un hombre que vemos aquí con nosotros puede con un demonio? Eso es imposible. Oh, pero Él no es cualquier hombre. Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, hermanos amados, el Salvador, el Santo Hijo de Dios que se hizo carne. Así que no era cualquier hombre. Se maravillaban. Y a partir del Señor Jesús para acá, apóstoles, discípulos, creyentes, siervos, predicadores, podemos echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Nunca en nuestro nombre, siempre en el nombre del Señor Jesús. Los demonios atacan, hermanitos, van a hablar, van a atacar, intimidar, diciendo: ¿tú quién eres? Oh, yo no soy nada, pero vengo en el nombre del Señor Jesús. No les hacemos caso. Es más, ni les ponemos atención a lo que digan. ¿Por qué? Porque su príncipe de ellos es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué ponerle atención a un mentiroso? A un demonio mentiroso. Oh, es que esto, aquello, esta persona me pertenece, porque así. ¿Por qué vamos a creerle? Son mentirosos. Lo único que es verdad es la palabra del Señor. El Señor Jesús, Él es el Verbo, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que ponerle atención a un demonio cuando habla a través de la persona, hermanos amados, qué grave error. Nunca escuche a un demonio. ¿Por qué atenderle? ¿Por qué hacerle caso? ¿Por qué ponerle atención? Si son mentirosos. ¿Cree que un demonio le va a decir la verdad? No, mis hermanitos, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Muy bien, ahora, dice la palabra, era glorificado el nombre del Señor Jesús. Se alababa al Señor, hermanitos, porque reconocían en ese nombre hay poder. Bueno, no les funcionó a estos 7 hijos de ese judío llamado Esceva, porque no eran hijos de Dios, eran judíos, pero no hijos de Dios a través de Cristo. No tenían el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, nada de ello, hermanos amados. Bueno, este fue el resultado. El nombre del Señor era glorificado. Vamos al 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, se arrepentían de sus pecados, hermanitos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Mucho dinero, hermanitos, que valían los libros de magia que la gente traía. Ahora, no estaban en un pueblo o en una ciudad de Israel, hermanitos. Estaban en Éfeso. Había idolatría, había brujería, había magia, había hechicería, todo ello. En Israel no hubiera pasado eso, pero acá sí. Así que, hermanitos, muchos libros de magia los quemaron. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Había avance en el Evangelio y, hermanitos, también las iglesias crecían. 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Es la misma Asia, hermanitos, si entendemos. Orillas, parte, ya en las orillas de Asia. No, hermanitos, podía entrar completamente. Ya vimos que le había sido prohibido
por el Espíritu Santo. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre maravilloso del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Aprendan, mis hermanitos, esta palabra, Señor, que tú les has dado. Que aprendan también la autoridad que hay en tu nombre. Que se enfrenten, Señor, a los demonios, los echen fuera en tu nombre, con la unción del Espíritu Santo. Y, Señor, mi Dios, te sirvan, mis amados hermanos. Crean en tu palabra, te sean sumisos, obedientes. Y, Señor, tú les das la autoridad, el poder. Gracias, Señor, mi Dios. Están en tus manos. Ellos también echen fuera demonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, hermanos amados. Hoy tenemos culto de oración aquí en Filadelfia Central a las 7 de la noche. Les esperamos. Amén.